Nos encontramos esta tarde en compañía del candidato por el Partido Decentes, el señor Juan Felipe Ortiz, senador del pueblo. En este momento nos encontramos en una entrevista para preguntarle a nuestro querido senador del pueblo cómo es su familia. Cuéntenos un poco acerca de su entorno familiar. Bueno, Sandra, muy amable, mucho gusto para todos los que nos están viendo a esta hora. Mi nombre es Juan Felipe Ortiz Caicedo, soy padre de 2 hijos, tengo pues mi esposa como tal y mi familia, que es lo que uno más quiere, ¿cierto? Con todos los desafíos que hay dentro de una familia, pero sobre todo con muchos principios, muchos valores familiares que nos ha caracterizado desde siempre, desde que estamos como familia y con la gran responsabilidad de ser padre de 2 hermosos hijos. Cuéntenos, señor senador del pueblo, Juan Felipe, una pregunta. ¿Hace cuánto es miembro usted de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bueno, yo hace 30 años soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muy orgullosamente de pertenecer a esa gran familia. En Colombia somos más de 200.000 miembros de la Iglesia y pues ojalá este mensaje pueda llegar a todos ustedes. Una noticia importante: mis hijos se bautizaron el domingo pasado, ya fueron confirmados, y para mí es más que ser senador del pueblo. Es muy importante las cosas espirituales, o sea, es importante las cosas terrenales, pero mucho más importante las cosas espirituales. Muy bien, nos sentimos gratamente favorecidos teniendo una persona que abandera la parte de la política en Colombia siendo miembro de la Iglesia. Es bueno saber que podemos tener una parte dentro de las políticas que ayuden a los miembros de la Iglesia a salir adelante, y sobre todo para que podamos nosotros acceder a muchas de las cosas que no podemos si no se encontrara un miembro dentro del Senado. Cuéntenos, ¿cuáles son sus propuestas para estas nuevas votaciones que tenemos para el 11 de marzo? Bueno, muchas, pero especialmente que tengan que ver con la Iglesia de Jesucristo, son 2 especialmente. Una que tiene que ver con lo siguiente: que haya universidades de la Iglesia en Colombia, que haya colegios de la Iglesia de Jesucristo en Colombia. ¿Por qué? Porque es que resulta que nuestra iglesia, una organización muy hermosa, tiene todo el deseo de hacerlo, tiene todo el deseo de tener universidades y colegios aquí en Colombia, pero no hay como esa voluntad nuestra política, no hay voluntad del gobierno, o no hay nadie quien lidere eso, y la verdad es que yo pienso hacerlo desde el Senado de la República, servir de puente entre nuestra organización y el gobierno, para que no solo hagamos universidades y hagamos colegios en todo Colombia, sino que hagamos unos proyectos para el desarrollo social que necesita nuestro país. Bueno, ya sabemos que la educación es una de las propuestas más importantes que ayuda al país a salir adelante. Sabemos que un joven sin educación es una luz que se apaga. ¿Cuáles son esas propuestas en cuanto a educación? ¿Qué opina usted acerca de las universidades privadas, de colocarle, por ejemplo, aranceles a esas universidades que puedan servir más adelante para que los jóvenes de menos recursos económicos puedan acceder a una educación superior sin que el padre de familia esté angustiado por ello? Bueno, yo considero que la empresa privada es bienvenida a nuestro país. No tengo nada en contra de la empresa privada, ya sean universidades, ya sean en diferentes ramos de la economía nacional. En lo que tiene que ver con educación, considero que la educación en Colombia debe ser gratis. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno actualmente tiene un programa que es el Pilo Paga, y es importante, pero qué bueno que... Yo sé que en Colombia no hay 1, 2, 3 pilos, en Colombia hay muchos pilos, pero no tienen la oportunidad de estudiar. Aquí en la ciudad de Ibagué, donde estamos en este momento, hubo una iniciativa que se llamaba la Universidad Humana. Gracias a Dios mucha gente se pudo beneficiar de esto, pero ¿qué sucedió? No siguió como política. Entonces yo considero que, independientemente de la universidad privada, yo estudié en una universidad privada y me tocó hacer muchas cosas para poder estudiar en una universidad privada. Estudié mi primer carrera, que es de psicología, la hice en una universidad privada, luego convalidamos el título de comunicador social y ahora estoy en una universidad privada, también estudiando Derecho, pero es muy difícil estudiar en una universidad privada porque se requiere mucho recurso. Y sé que es estudiar en una universidad privada, por lo tanto considero que, como ya sé que es eso,
debería el gobierno nacional, a partir del Senado que se instale en el 2018, que en Colombia sea todo lo que tiene que ver con la universidad y los estudios universitarios gratis para que toda la gente que no tiene la posibilidad de hacerlo, pueda hacerlo y pueda acceder a la universidad pública gratis para todos los que quieran estudiar y la carrera que quieran. Muy bien. Bueno, yo tengo algunas preguntas para hacerle al senador del pueblo. Si tuviera usted que elegir entre subir el gasto público o bajar los impuestos a los contribuyentes, ¿qué preferiría y por qué? Subir los impuestos no, porque la gente está muy cansada de subir impuestos, o sea, la gente no aguanta más, nuestros microempresarios y los empresarios que hay están sufriendo para poder colocar una empresa. Entonces yo considero que subir el impuesto no, al contrario, hay que rebajar el impuesto para que la gente que hace, la gente se anime a colocar empresa. Subir los impuestos no es el problema de Colombia, el problema de Colombia es uno que se llama corrupción. Entonces si no hay corrupción, quiere decir que va a haber bastante flujo de caja en el gobierno y en las diferentes instancias de los ministerios, porque la plática va a estar ahí y va a llegar donde se requiere. Pero si la plática que llega, las carreteras las dejan a la mitad, los programas universitarios a la mitad, lo que tiene que ver con los alimentos escolares a la mitad, pues por eso es que suben los impuestos, porque la plática no coge por donde debe ser, sino coge para otro lado. Entonces nosotros somos anticorrupción y por eso aspiramos a que no se suban más los impuestos, porque la plática está ahí, lo que pasa es que se va fumando, se la llevan y eso es lo que no queremos que siga pasando. Eso hace alusión al nombre del partido, Partido de los Decentes. Sí, el Partido de los Decentes es una coalición de Maíz, de la ASI, de la Unión Patriótica, de La Tenemos Clara y Colombia Humana. Ahí nos reunimos todos los que somos del pueblo, así como el que nos está viendo, como usted, como cualquier gente, que no necesitamos miles de millones para una campaña, que no tenemos vallas, que no tenemos publicidad tanta pues como los otros, porque déjeme decirle, Sandra, una persona que mete 2.000 y 3.000 millones a una campaña, uno dice, bueno, y si se va a ganar, eso es lo que se va, en un año se ganan por ahí 360 millones, los 4 se gana, póngale 2.000 millones, se gana en los 4 años y le mete 3.000, entonces ¿a qué va ese tipo de personas allá? Entonces consideramos que no debe ser por ese lado. Entonces nos hemos unido los decentes, las personas que ya nos cansamos de los políticos tradicionales, nos agrupamos acá y ahora tenemos una aspiración al Senado con un número que es ¿cuál? El número 75 y el logo Decentes que hay que marcar a la hora de votar. Muy bien. Bueno, otra de las preguntas que le tenemos al senador del pueblo es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en promover el libre comercio o preferiría una política más proteccionista de la mercadería y de todo el producto de Colombia? Bueno, nosotros yo considero que los TLC son importantes, pero no los TLC que se están negociando ahora. Les voy a colocar un ejemplo para ilustrar a quienes nos están viendo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que pagar un impuesto por consumir arroz? El arroz es el producto que más se consume en Colombia, ¿cierto? Y nos toca pagar aranceles a otras economías para poder nosotros comer y consumir. Entonces yo estoy de acuerdo con los TLC siempre y cuando sean negociados realmente, pero no TLC amañados para que beneficie las grandes economías y nosotros que somos el pueblo, la clase que más predomina en Colombia, somos aproximadamente 45, 50 millones, de los cuales 30 millones son de los estratos 0, 1 y 2, y esa gente es la que subsidia los TLC y así no puede ser. Estoy de acuerdo que haya TLC, pero no como se está negociando actualmente en Colombia, sino que se respete al campesino, porque es que al campesino no le consulta, al pueblo no le consulta. Llaman a senadores de la República y los senadores negocian esos acuerdos allá por arriba, pero la gente no socializa, no pregunta, mire, que es que las semillitas que usted siembra ya no sirven, tienen que ir a tal parte y luego vienen certificadas, pero es la misma semilla. Esos TLC no son convenientes. Y así hablemos de carne, pollo, otras, de muchos alimentos y muchos otros productos que tiene la canasta familiar y muchos otros productos que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros ya dejamos de ser despensa agrícola en Colombia? ¿Para qué? Para tener que comprar los productos como, por ejemplo, importar arroz. Nosotros somos potencia en arroz. Maíz. Somos una economía fuerte, ahora lo estamos importando, las carnes se están importando, o sea, no estoy de acuerdo porque son TLC mal negociados y no le convienen a una clase social, pero no al pueblo que es el que yo represento. Muy bien, el senador del pueblo opina, si usted tiene que optar por mejorar las rutas, las carreteras de Colombia para que la gente pueda moverse, y igual la carga de camiones, o invertir en el transporte público para que las personas y las mercancías se financien con inversiones en el encarecimiento del combustible, ¿usted qué haría? ¿Qué prefiere hacer?
¿Invertir en rutas o invertir en el transporte público? Pues ahí le contestaría como le contestó Salomón a las 2 mujeres que tenían el niño, dijo, partámoslo por la mitad. No, hay que invertir en las dos cosas, hay que invertir en las vías, pero también hay que invertir en el transporte, porque ¿qué saca usted con invertir solamente en las vías para que no transiten carros? Cuando le hablo de invertir en transporte es que tenemos que entrar en el tema de el transporte de los trenes eléctricos. En Colombia tenemos que regresar al tren, porque Colombia tenía una ruta férrea fuerte para transporte y para carga, pero desafortunadamente la corrupción acabó con eso y por eso tenemos que volver a eso. Para eso, ¿qué hay que hacer? Invertir en infraestructura, pero también invertir en las máquinas que van a estar sobre esas carrileras y todo eso. O sea, hay que invertir a la par, hay que tener un equilibrio entre las dos. Muy bien. Cuéntenos una cosa, senador del pueblo. ¿Cuáles son entonces las políticas que van a proteger a la familia? Yo considero que la mejor política que puede proteger a la familia es regresar a los principios que se tienen. La familia es la base fundamental de la sociedad y si no protegemos la familia no vamos a hacer nada. ¿Cómo se va a proteger la familia? Pues que en las instituciones educativas se tenga en cuenta la familia y ser respetuosos. Yo considero que el mayor tesoro que tiene un ser humano es el respeto. Hay un tema importante porque se habla del bullying, se habla de bullying a no sé qué, bullying así sé cuándo. Yo recorrí 46 municipios del departamento del Tolima, con todos los docentes del departamento del Tolima, con los cuales los saludo a través de esta entrevista, muy amablemente. Ellos me decían, doctor Juan Felipe, pero ¿qué vamos a hacer si hay mucho bullying en cada una de las instituciones, en la familia, ya se está acabando? Entonces yo les dije, no hablemos de bullying, hablemos de respeto. Si en la unidad familiar el padre respeta al hijo, si el esposo respeta a la esposa, si la esposa respeta al esposo, ese es el mejor blindaje que podemos tener, porque de las políticas del gobierno sí hay unas, pero usted sabe que, Sandra, cada vez vemos en una sociedad donde es más permisivo todos los antivalores, o sea, ya se permiten muchas cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo y que debemos respetar, porque la Constitución así lo indica, ¿cierto? Entonces yo creería que lo que hay que hacer, más que pensar en qué hace un país o qué hace un gobierno por la familia, qué debemos hacer nosotros como ciudadanos dentro de nuestros propios hogares para que nuestra familia esté mejor. En el caso nuestro, como miembros de la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como los mormones, pues muy sencillo, seguir viviendo nuestras enseñanzas desde que conocimos la iglesia, y la gente que siga, los hermanos que sigan las enseñanzas que hay en la iglesia, muy seguramente vamos a tener unas familias fortalecidas. Y no quiere decir que no nos importe qué pasa afuera ni en el mundo, sí nos interesa, pero vamos a estar menos afectados si vivimos las normas y principios que en la iglesia nos han enseñado. Muy bien, teniendo en cuenta una carta especial que mandó uno de los profetas que se llama Proclamación para la Familia, ¿no? Que es para todo el mundo, miembros y no miembros pueden tener la carta a la familia como uno de sus digamos parámetros para criar hijos seguros, para criar familias fuertes y con tolerancia, con amor por todas las personas y por cada ser vivo en este mundo. Realmente agradecemos esta entrevista que usted nos otorga en este momento. Sabemos que usted tiene la bendición de Dios, que igual es una persona ejemplar y que podemos realmente nosotros contribuir a un mejor país, solo que tenemos que tomar las banderas y tener la fuerza y la capacidad de seguir adelante y con las habilidades que se nos han dado para ponerlas al servicio de los demás. Sí, Sandra. Muchas gracias. Sandra, muy amable. No me quería antes de despedir sin decirles que Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, pero mucha gente entendió, mi guerra os dejo y mi guerra os doy. Y quienes somos cristianos, quienes somos de la iglesia, y no solamente de la nuestra, sino de muchas otras iglesias cristianas, tenemos que decir que unirnos en torno a una paz que no es tan fácil de conseguir, pero debemos ser tolerantes, y que si hay que hacerle unos reparos a los acuerdos que hay, estoy de acuerdo que se hagan unos reparos, pero aceptar la paz. Y una escritura también dice en Doctrina y Convenios 98:9, dice, y sin embargo cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. Entonces no nos sigamos lamentando, hermanos míos en Cristo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No nos lamentemos más. El 11 de marzo hay que ir a las urnas. A los que están pensando votar en blanco o no votar por nadie, hay que ir a las urnas, buscar el logotipo de CENTES,
y marcar el número 75 en el tarjetón Senado y van a elegir a Juan Felipe Ortiz Caicedo, quien les habla, un psicólogo, comunicador social y que finaliza estudios de Derecho y con mucho deseo de servirle a la comunidad, no solamente a la que pertenezco, sino también a los que no son miembros de nuestra iglesia, porque el senador del pueblo es senador de todos. Muy amable, Sandra, por esa entrevista, muchas gracias y gracias a ustedes por ayudarnos y por votar por nuestra propuesta. Muchas gracias, un feliz resto de día y realmente esas son las cosas que hacen grande un país, la oportunidad de poder hacer cosas diferentes por la Colombia que tanto queremos.